usted lo vea, República Dominicana y el mundo. Yo estoy feliz de tener este programa de Tú a Tú con Jenny Aquino. Miren, su significado dice que es la madre de Buda. Su nombre dicen que el nombre tiene un peso especial en las personas. En hindú, su nombre aluce a ilusión o apariencia, pero también dicen que hay una pléyade. ¿Sabe lo que es una pléyade de estrellas? Es que hay un conjunto de estrellas importantes que llevan su nombre. Maya, y yo creo que con esa luz de las estrellas venimos a iluminar a todas las personas que muchas veces andan en oscuridad. Fíjense que a veces las pruebas llegan para nosotros crecernos como ser humano y a la vez multiplicar el conocimiento que vamos adquiriendo a través de la experiencia, de los tropezones, de lo que nos va pasando en un día a día. Porque dicen que cuando tienes conocimiento y no eres capaz de compartirlo con los demás, ese conocimiento muere. Sin embargo, ella está haciendo una labor hermosísima a través de redes sociales y yo me siento privilegiada de tenerla aquí. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que en redes sociales tú lo que vas a encontrar es chisme, en redes sociales tú lo que vas a encontrar es noticias desagradables, pero ella está haciendo la diferencia, granito a granito, y eso es lo que me gusta siempre compartir con todas las personas que siguen en esto. La presidenta de la Fundación Acción por el Bienestar de los Adultos Mayores, Maya de Lancer. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola. La verdad que estoy como un poco emocionada con esa introducción tan emotiva, tan hermosa. Para mí es un honor estar aquí y ser parte de tu espacio. Mira, ¿sabes algo que me llama la atención? La gente nunca está pendiente de que somos seres envejecientes. Nacemos y nunca nadie, por muy linda que yo me vea así, yo sé, wow, qué bella. Son 43 que tengo. No tengo el abdomen de los 23. Cada día vamos envejeciendo, pero nadie nunca piensa en los envejecientes. Me encanta. ¿Por qué empezamos la fundación? Vamos desde el principio. ¿Quién es Maya? ¿De dónde tú saliste? ¿Cómo tú llegas a compartir en redes sociales? Bueno, voy a traer un gran esfuerzo en resumirlo, porque No. realmente una pregunta que todavía en versión corta no tengo. Bueno, una respuesta. Puedo decir que los cimientos vienen de la educación que me dieron mis padres, que los dos fueron bastante activos a nivel de participación comunitaria desde que yo tengo uso de razón. Siempre fueron muy pro a cómo aportar a la comunidad, cómo lograr que las cosas sucedan para un mejor país. También y soy hija de unos padres catedráticos universitarios de 40 a 45 años, que realmente se dedicaron a lo que es la educación y a través de ellos encontré esa pasión de ese poder, esa emoción que da el poder educar. Entonces, en el 2019, con el diagnóstico que llegó a casa del Alzheimer, fueron muchas cosas que sucedieron. Soy hija, no voy, o sea, tengo hermanos, pero soy la única presente en República Dominicana, mis hermanos viven fuera. Entonces me tocó, no es lo mismo cuando tú estás de fuera que cuando tú estás dentro en la casa, que cuando tú estás viendo los cambios, que cuando tú estás en ese palo a palo día a día. Y la verdad es que cada etapa ha sido bastante tediosa y en medio de todo eso y de lo que tuve que vivir, entre médicos, entre la parte financiera, cómo se hace eso, si pasa eso, qué hago, y todo lo que la organización de mi familia para lo que nos fuéramos a preparar. Entonces, entendí que era muy bendecida. La bendición era poder ver a que a pesar de la enfermedad, yo tenía la bendición de que podríamos costear los gastos que eran pertinentes en el momento, que a pesar de la enfermedad y ante todo pronóstico, a través del amor, del detalle, del esfuerzo, logré la validación de los mismos médicos y no de cualquier médico, doctores como la doctora Daisy Acosta, Pedro Roa, el Jim, el geriatra de Tuagua, que me supieron en ese momento validar y decir, yo no sé cómo tú lo lograste, pero esto es impresionante lo que tú estás haciendo, lo que tú lograste. Entonces, ahí yo me di cuenta, bueno, yo no me lo estoy inventando. Entonces, a través de ese proceso de agradecimiento, a pesar de todo lo que estaba pasando, nació como esas ganas de poder comunicarle a quien quizá no tenía las herramientas como yo, quizá no tenía el poder adquisitivo
la educación o el apoyo de mis hermanos a pesar de la distancia. Entonces, a través, creo que el poder del amor, de cómo poder comunicar en base a eso y la esperanza que nace en el Instagram, Paz by la hija de papi y mami, que es el que me ha permitido tener una comunidad hermosa que tiene la confianza de abrirse conmigo en DM, de hacerme preguntas y todo eso. Y yo, concho, ya yo sé que lo estoy haciendo bien, porque si no, tanta gente no me escribiera mensajes tan bonitos y no me hiciera preguntas, pero yo no soy médico, yo soy hija. Entonces ahí donde me nace el y si pido ayuda, y si formamos toda una comunidad de, de catalizadores no sé, de esta iniciativa, de que podamos comunicar, que podamos realmente contagiar con información importante para crear empatía y quizá mejores soluciones para una República Dominicana más inclusiva con los adultos mayores. Entonces, así creo que puedo sintetizarlo. Cuando llega esa palabra a la casa, Alzheimer, siempre hay mucho temor porque es una de las enfermedades más crueles que nos va arrebatando memorias, nos arrebata nuestros seres queridos de alguna manera, los secuestra dentro de sí y se van perdiendo ciertas cosas, ciertas capacidades a lo largo del tiempo. Y quiero saber cómo fue ese diagnóstico cuando llega y dice, ok, prepararnos para esta Mm, situación. Papi, en principio te dicen a ti, papi tiene. mm. En mi casa decían, tienen que gracias a ti vamos a corregir el término. Demencia senil. En el 2021, luego del COVID, hubo muchos detonantes. Y lo dijo el doctor Puello, que precisamente iba a haber muchos más. En el año 2024 se decían que alrededor del mundo habían 55 millones de personas padeciéndolo, pero que en 25 años esta población podría triplicarse. ¿Cómo cae ese diagnóstico en casa y cómo empieza Ujú. esa dinámica a cambiar? Porque es lo primero que tenemos que hacer, cómo empezar a actuar. Sí, es complejo también para mí cómo resumirlo, pero básicamente cuando hablamos de Alzheimer, eh, uno de los principales indicios es esa pérdida de memoria constante. Ahora que tú hablas de COVID, te puedo decir que cuando nosotros recibimos el diagnóstico, no teníamos el COVID, pero sí había un estresor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un estresor en una persona que viene arrastrando una demencia, entonces ya el caso es cuando vienen muchas veces esa evidencia y ese motor de uno ir al médico. En el caso nuestro, mi padre era todavía funcionario público y lamentablemente no nos supieron informar como familia un paso a paso que pudimos haber evitado al sacarlo de una manera un poco abrupta, porque nadie lo llamó, lo destituyeron del cargo sin previo aviso, nos enteramos por las redes sociales y porque alguien llamó un domingo en la noche. Entonces ya un lunes en la mañana, cuando mi papá llega a su oficina, donde tiene 8 años, que es un instituto que él mismo fue el soñador y el parte del que lo fundó, entonces eso fue un estresor muy fuerte después que él tiene toda su vida con una estructura de oficina y donde él estaba lo sacan sin previo aviso. Entonces eso detonó como algo, acciones rarísimas. Mi papá comenzó como a confundirse demasiado, la memoria le fallaba, comenzó a hablar como extraño. Entonces ya ahí nos preocupamos en serio. Pero ¿qué pasa con el Alzheimer? Ese Alzheimer tiene muchísimo ahí. Entonces el caso de muchísimas demencias que usualmente cuando ya nosotros lo llevamos al médico porque aceptamos que tiene un tema, ya suele ser cuando la enfermedad está mediana o avanzada, que fue el caso de mi padre. Eh, Estaba muy comprometida. ¿Qué pasa con la memoria? La memoria, luego yo lo viví porque parte de mi burnout, que cuando me fundí emocionalmente, fue que yo empecé a tener problemas de memoria. Entonces eso también me ayudó a empatizar un poco con el mundo de la gente que no tiene memoria. A mí dentro de mi crisis, dentro de mi depresión, del estrés, lo que me estaba pasando, comencé a dejar la puerta de la nevera abierta, se me perdían las llaves, dejaba la casa abierta, se me olvidaba apagar la luz, me cortaban la luz, o sea, cosas que yo de hecho fui al médico y dije, mira, yo quizá tengo inicio de Alzheimer porque y la doctora me dice, Maya, tú lo que estás es agotada, tú lo que estás es
mal emocionalmente. Entonces, ya ahí como pude, o sea, mi propia experiencia me hizo empatizar un poco con esta situación. Entonces, la enfermedad de mi papá no es solamente Alzheimer, él tiene demencia mixta, que es cuando se habla de varios tipos de demencia como un convito. Entonces, ¿cuál es ahora que tengo el poder del micrófono, el mensaje que a través de esta experiencia sí quiero, que es importante que se sepa? Si como quiera vamos a echar el pleito contra, contra lo que sea que pase con nuestro familiar, ¿por qué no lo echamos ahora cuando todavía hay cosas que se pueden hacer, que se pueden remediar, cuando vienen los primeros síntomas? Y tenemos que esperar y no esperar hasta que ya la enfermedad esté bastante avanzada. Las pérdidas de memoria, cuando hay que atenderlas y para eso hay especialistas y la primera negación que le hace daño al paciente o al familiar es cuando uno está como familia en negación. Una esposa, una hija o un hijo en negación puede ser lo peor para el paciente, porque mientras usted esté en negación no lo va a llevar. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de demencia senil? Ah, no, demencia senil, ah, no, pues soledad. ¿Qué vamos a hacer? No, lo vamos a tener ahí, él no quiere salir. No, lo visitamos, yo no voy a insistir. Sin embargo, si reconocemos realmente por cuál tipo de demencia es que realmente le está atravesando, entonces se pueden, la familia puede comenzar a aterrizar en cuál va a ser el panorama. No es lo mismo una demencia por cuerpo de Lewy que un Alzheimer o una enfermedad por la parte cardiovascular, que cuando se comienzan a apagar pequeños infartos o cuando te hablan de Parkinson. Entonces, es importante para la familia prepararse, es importante para uno entender a lo que viene, es importante para uno apretar en las finanzas y entender cuál va a ser hacia dónde vamos. Una persona que tiene Alzheimer te puede durar mucho más tiempo con habilidades motrices, pero sin embargo, si tiene otras demencias, no necesariamente, porque cada una ataca como cosas distintas. El Alzheimer creo que es la más común. Entonces, creo que dentro del desconocimiento es que está lo peor, que el no saber. Entonces no fomentamos, no hacemos terapia cognitiva, no hacemos terapia física, y que nosotros como adultos jóvenes tampoco no solemos empoderarnos de concho, si ya eso viene arrastrando en mi familia, ya yo sé para dónde va, entonces yo como adulto joven, ¿qué yo puedo hacer? Algo que tú me dijiste inmediatamente cuando empezamos a conversar era, quien te dijo demencia senil no está actualizada. Me encantó porque tú dices, ok, uno va viendo y dice, ok, esto es lo que nos dan, es un diagnóstico, pero tú te quedas como en el aire porque realmente dices, ok, ¿cómo actúo? ¿O qué va a pasar a partir de ahora? ¿O cuáles son esos cambios que pueden empezar a notar y que tú dices, ay, eso es cosa de la vejez? Y muchas veces no llevamos a nuestros adultos mayores a un centro médico a que lo evalúen y realmente nos puedan decir qué hay. Claro. ¿Qué es esto de que, por qué no está correcto el término de demencia senil? ¿Por qué venir Bueno, con tu experiencia? una de las cosas, bueno, de las metas que tiene ABAM es precisamente tener como una serie de entrevistas o más bien de un contenido audiovisual con expertos en la materia de muchas de las respuestas que me preguntan, porque como bien digo de inicio, yo soy hija y cuidadora, pero nadie mejor que un médico que lo explique, como por ejemplo la doctora Luisa Acosta, que te puede desglosar perfectamente cuáles son cada una de las demencias. Entonces, lo importante es que cuando un familiar tiene una demencia, entender qué está pasando por el cerebro, cuál es la parte que está siendo afectada, eh, ¿cuál es el próximo paso? Por ejemplo, cuando yo llevé a mi padre la última vez que fui a donde el neurólogo, él me dijo, mira, es muy posible que él comience a tenerte problemas para tragar, porque estoy viendo que la evidencia acá, en la parte del cerebro que la estaba indicando. Entonces, es importante entender también que es algo que casi no hace el dominicano culturalmente, que nosotros simplemente vamos al médico, ah, no, mira, yo siempre he sufrido de la presión y voy al cardiólogo, pero si nunca he tenido nada en el estómago, nunca voy a un gastro, si no he tenido nada con el colesterol, no voy a tal. Entonces, yo sí creo, yo apuesto mucho y promuevo y promovemos lo que es la medicina preventiva, que es con, en en tiempo, o sea, prever.
Es decir, no esperar que tengamos la enfermedad en la puerta de la casa, sino prever. Yo propongo que, bueno, lo que te digo a ti, igual que lo digo a todos, apoyarnos a partir de los 65 años, un médico general, un geriatra. El geriatra tiene como todas las aristas de un médico general enfocado en adulto mayor y a través de ahí ya, si hay un tema de memoria fundamental, a recurrir a un neurólogo o en el caso de nosotros que también fuimos donde una psicogerontóloga. Entonces nosotros lo que hicimos fue, nuestro diagnóstico nos lo dio una psicogerontóloga. Sin embargo, dijimos, bueno, yo dije, espérate, ella no atiende en el centro médico donde ingresarían a mi papá si pasa algo. Igual, déjame validar. Entonces fuimos a un neurólogo. Entonces ya con un diagnóstico donde los dos están de acuerdo en lo mismo, entonces básicamente llevamos junto una batalla. Ya aparte de eso, la psicogerontóloga me dijo, no, espérate, si el neurólogo está en la misma onda, a menos que haya un cambio importante, no me lo tiene que volver a traer porque además de eso, tengo un gerontólogo que va a la casa. Por cada cosa que yo tengo, cuando tú tienes una demencia, a veces yo recomiendo mucho que a pesar de que el médico tenga su consultorio, nos apoyemos en un médico delivery, yo le digo, porque a veces cuando tienen una demencia que puede ser en cualquier momento se te detona algo y ellos mismos no te permiten salir de la casa, o como en el caso nuestro que sufrimos, mi papá tuvo una crisis y el 911 no se lo quiso llevar. Entonces ni él quiere salir de la casa, le cambió el temperamento, le cambió todo, el 911 no se lo quiere llevar, la doctora que tenemos en el momento no hace servicio delivery, entonces ya por ahí más o menos te dejo claro la importancia de entender primero el diagnóstico, segundo, los especialistas que es importante como tener claro. Y tercero, entender que necesitamos una red de apoyo. Todo el que tiene un familiar con una demencia, es importantísimo que entienda el poder de una red de apoyo. Y cuando hablo de red de apoyo, también hablo de los vecinos y soy de las que promuevo la importancia desde ahora que somos adultos más jóvenes, lo que sí lo somos, entender la importancia del vecino. Ahora mismo Ujú. ya hay una tendencia de que tú en tu casa y yo en la mía, yo cojo mi ascensor y no te veo, pero el día que pase algo, el vecino es el que va a llegar más rápido y va a ser la primera palmadita que te van a dar. Entonces, eso. Quiero saber qué tan importantes son las rutinas para una persona con Alzheimer, en un día a día, que pueden ayudar o que pueden facilitar a esos primeros cuidadores que están arrancando o debutando ahora. Bueno, yo te puedo decir, según mi propia experiencia, que Ujú. bastante terapia he tenido que coger, que las rutinas son beneficiosas, no solamente, ni siquiera te lo voy a decir desde el punto de vista de un Alzheimer u otras demencias, te lo voy a decir desde el punto de vista de cualquier persona que tenga un problema de memoria. La forma en cómo yo tuve que coger terapia cognitiva, yo tuve que hacer cuando pasó lo que El pasó, burnout. que tuve ese abordaje médico, entre una de las terapias puntuales que focalizaba que tuve que tomar por varios meses, eran precisamente en cómo retener la atención y me promovían mucho la importancia de las rutinas y los pequeños hábitos. Cuando ya algo es rutinario, te sale por default. Entonces, tú no tienes necesariamente que recurrir tanto. Entonces, ¿qué ha pasado con mi papá? Parte de lo maravilloso que yo he aprendido con mi papá es que él siempre fue un hombre rutinario. Desde que se levanta hasta lo que se acuesta, siempre fue así. Entonces, ahora, ya con el diagnóstico, lo que tuvimos que hacer fue nuevas rutinas. Y descubrí, porque una cosa es lo que tú lees, otra cosa es lo que tú dices, otra cosa es lo que tú vives, lo maravilloso que hay en el poder de nuevas rutinas, porque realmente a pesar de que sí hay un deterioro cognitivo, a pesar de que sí él estuviera desde el inicio del diagnóstico en una etapa moderada, él hemos visto cómo tiene nuevas memorias, cómo el cerebro, a pesar de su deterioro y de todo, él tiene nuevas memorias, se adapta a nuevas rutinas, ya él sabe que lo van a buscar para ir a una terapia a las 8 de la mañana, entonces ya él sabe cuándo se cambia, dónde está el baño, entonces inmediatamente uno lo ayuda en cada una de las tareas, pero él sabe cómo, hacia dónde dirigirse y no se sabe los nombres, pero familiariza a la gente. Entonces creo que es fundamental las rutinas para que se sientan más seguros, para que pregunten menos. Inmediatamente tú lo sacas la rutina, empiezan, ¿y dónde estamos? ¿Y qué hora es? ¿Y cuándo nos vamos? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, creo que crearle espacios seguros y rutinas que le permitan seguridad y personas que sientan que son su lugar seguro son fundamentales, que en ese caso sería mi mamá y yo.
No importa que nos movamos a otros países, que a veces viajamos a pesar del diagnóstico, nos hemos dado ese gusto, principalmente por mami, que tiene derecho a esta etapa cuando se puede, aún disfrutarla. Y la verdad es que aunque rompamos todas las rutinas, el hecho de que ya sea mi mamá o sea yo que esté ahí, es un reforzamiento de seguridad y eso lo calma. Nosotros vamos a una primera pausa para nosotros poder tomar y digerir un poquito de todo lo que ha pasado. Pero, ¿qué pasa con el cuidador? ¿Qué son los gerontólogos? ¿Por qué son tan importantes? Todo lo que ha hecho Maya a través de redes sociales, cómo otras personas se han acercado a ella luego de un diagnóstico y ella ha ido uniendo corazones, uniéndonos y trabajando arduamente para que se pueda escuchar de que todos somos envejecientes y no siempre estamos conscientes. Así que vamos a una primera pausa y cuando retornemos tenemos todo esto y más. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Aprobó y convirtió en ley el presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución.
Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muchísimas gracias por continuar en este programa de Tú a Tú con Jenny Aquino. Señores, envíen este programa a alguien que lo esté necesitando. Tenemos muchas personas que estamos padeciendo exactamente de lo mismo. Y nuestras historias, como dicen, solamente cambia el nombre del protagonista. Algunos están más avanzados, otros tenemos un camino que recorrer, pero es importante esa red de apoyo. ¿Qué pasa con los cuidadores, Maya? La importancia de mantener la salud mental, física y de todo del cuidador, que es tan importante. Bueno, hay muchos artículos que abordan que el cuidador a veces se enferma hasta 3 veces más que el mismo enfermo. Es un tema sumamente, diría que complejo, porque aborda desde el tema, no es solamente, no, pero tú le pusiste una enfermera, o no, tú tienes un asistente en la casa. Es el tema de que un cuidador tiene que pasar por un duelo. Entonces, no hay peor cosa que cada quien vive un duelo y son un duelo distinto. No es lo mismo el duelo de una esposa que el duelo de un hijo. Y el duelo del mismo enfermo, porque si el del diagnóstico, que no siempre pasa, porque mi papá no pasó, pero si el del diagnóstico está consciente de lo que le está pasando, de que está enfermo, que tiene una condición, entonces ya eso es también es una parte de la depresión y de la negación que hay que tratar. Entonces, ¿qué pasa con el cuidador? Es demasiada información. En este país yo entiendo que hay muy poca empatía. Creo que a la pandemia sí le podemos agradecer una nueva mirada que se le comenzó a dar a los envejecientes, que antes no pasaba. Lo digo porque por mi propia experiencia. O sea, como nos miran y nos atienden en la calle hoy en día, no es como nos miraban previo a la pandemia. Sin embargo, hay una ley que aquí siempre la tengo anotada porque siempre se me olvida, la ley 352/98, de la que casi no se habla y me parece que está desde el 98, que en teoría debería de dar ciertos descuentos y ciertas facilidades a los adultos mayores, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, ¿qué pasa con el cuidador? Tenemos, usualmente cuando te llega si es una demencia que te llega, suele llegar sin previo aviso. Lo segundo es que cada demencia es compleja, cada demencia es diferente y como es un tema de salud mental, cada quien la puede desarrollar distinto. Mientras a alguien le da un tipo de alucinación, a otro no le da con eso, a veces le da con escaparse, a otro le da, o sea, cada cosa es distinta. Entonces, no es como un librito, no, tú tienes un síntoma de que te da como cualquier otra enfermedad que no es psiquiátrica, que quizá algo como tú puedes saber, bueno, te va a doler la rodilla, te va a doler esto, te va a doler. No, aquí es algo, la parte psiquiátrica es súper compleja. Entonces, cuando nosotros tenemos este enfrentamiento económico, que fue por el cual también iba a mencionar la ley, si no hay descuento para los adultos mayores, entonces los adultos mayores necesitan andar con el cuidador y muchas veces con el cuidador y la pareja. Entonces, son gastos honorosos. Tenemos el tema de que la parte médica es carísima, los centros de cuidado diurno son carísimos, las residencias son caras, pero las enfermeras son caras. Entonces, ya nada más de yo decirlo, como que me enervo pensando en todo el universo, sin mencionar la parte legal, todos los problemas legales que tiene un adulto mayor cuando ya llega un tipo de demencia. Entonces, cuando uno se ve de golpe con esto, es normal que uno como que se descompensa, porque eso es adicional a lo que ya cada quien está pasando, batalla que cada quien tiene en su vida. Entonces pasa mucho que cuando el cuidador es un hijo, somos nosotros los que al estar en la casa, no es mi caso porque gracias a Dios mis hermanos han sabido ser muy presentes aunque estén ausentes, pero se entiende que le dan más carga a la cuenta. Entonces ya hay una parte psicológica de la misma enfermedad donde tú dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que más que yo puedo hacer? Sácame un órgano para que tú entiendas que ya yo no puedo más, que, o sea, es complicado y más en el caso cuando son dos.
Cuando tú tienes una pareja que tú tienes que lidiar con los dos y cada uno tiene como algo distinto. Entonces, en el caso mío, yo me fundí, los doctores me lo empezaron a decir, los doctores de mis padres me dijeron, mira, yo lo estoy viendo bien, ahora yo estoy preocupada por ti. En el 2021, la doctora me dijo, Daisy Acosta, me dijo, mira, mi niña, no te mude con ellos. Y yo no veía otra opción. Mami no quería a nadie en la casa. Yo no sabía cómo mi mamá lo iba a terminar de entender. Mi mamá pesaba 101 libras. Mi papá 116. O sea, mi mamá estaba en el borde de tener una real desnutrición. Y yo no vi otra salida. Al mudarme con ellos, que es lo que hacemos muchísimos hijos cuando nos vemos en esto, muchos lo hacen por la parte económica o en mi caso porque no encontraba otra herramienta, me mudo con ellos y me la impongo. Yo voy a vivir aquí, pero aquí va a tener que haber una muchacha de servicio 24/7, si no, no me mudo. Y empezó la negociación. Pero en esa negociación yo caí casi en una adicción a la bebida, yo caí en una depresión de la que sacarme de ahí me salió carísimo. Y yo sé que al igual que yo hay muchos y yo sí reconozco que he tenido como por lo menos la sabiduría o la bendición de poder reconocer cuando toco fondo o cuando sí necesito pedir ayuda. Y mis hermanos me apoyaron mucho, o sea, mi familia aceptó cuando yo tuve que simplemente dejar todo por un tiempo para entonces yo poder sanar. Y ya a partir de esa sanación, entonces pudo venir la transformación. Pero vuelvo y digo, yo tenía que bregar, que es lo que pasa con muchísimos cuidadores, con una depresión mía, para levantar a mi mamá que estaba en la depresión de ella. Entonces éramos dos personas deprimidas tratando de levantarnos juntas. Cuando ella estaba en negación y yo era la que tenía la doble carga de mi depresión más la de ella. Entonces esto yo no se lo deseo a nadie. Pero sí reconozco que es importante saber cuándo pedir ayuda y si tiene que ver con alguna demencia, yo siempre refiero a que se comuniquen con la Sociedad de Alzheimer y otras demencias que tienen, no necesariamente un grupo de apoyo, pero ellos sí dan muy buenas orientaciones y sí tienen como actividades cada 15 días que son dirigidas a cuidadores, precisamente para poder salir adelante. ¿Qué son los gerontólogos? Porque ya los geriatras los conocemos, que son estos médicos especialistas que dijeron que luego de la Segunda Guerra Mundial en Londres, sobre todo en Inglaterra, comenzaron porque quedaron tan pocos jóvenes que tuvieron que decir, ven acá, vamos a empezar a restaurar a nuestros mayores. Y empezó esa parte a transformar. ¿Qué hace un gerontólogo? Sí, me parece que cuando te mencioné ahorita lo de la psicogerontóloga, me refería más a Daisy Acosta cuando te mencionaba que ella es psiquiatra y también tiene esa parte del enfoque del adulto mayor, como la parte de la geriatría, porque no todo psiquiatra trabaja la parte geriátrica. Entonces, a eso me referí cuando te dije ahorita el término. Entonces, sí, cuando uno tiene una condición de un familiar con una enfermedad, con una demencia, la familia también necesita una guía, porque uno necesita saber, mi papá no quiere comer, o mi papá está haciendo me hace resistencia a tal cosa, mi papá se me está escapando. Entonces, son estos psiquiatras que tienen esta parte, esta formación ya con adultos mayores, que te pueden orientar a primero cómo te lo pueden medicar. Y segundo, a cómo tú puedes guiarlo y cómo tú puedes cuidarlo y cuál puede ser el próximo paso. En el caso del mantenimiento, dicen que habían unas pastillas que lo que te hacen es que retrasan que tú puedes, el deterioro, que no vaya tan rápido como tiene que ir. Es un carro, porque al final tú sabes que el Alzheimer es un carro que en vez de ir a 100 va a 75, pero no se detiene. O sea, va a 75, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que te hace la pastilla, pero no imagínate cuántos hijos tendrán por ahí padres que no tienen el acceso a la medicación. ¿Qué me puedes decir tú de esa parte? Mira, y lo caro que mira, lo primero es que, como digo, yo trato de tener siempre, después de la sanación, lo que trato siempre de tener un enfoque a para qué me sirve todo esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros como hijos ya sabemos en qué pie han parado mis padres, es como la idea es entender, ahora que todavía estamos jóvenes sanos, ¿cómo podemos apostar a un envejecimiento activo para tener que evitar
tener que tomar todas esas medicaciones, o sea, todas esas pastillas. ¿Qué pasa? Dentro de todas las demencias, por ejemplo, el Alzheimer no tiene cura. Entonces el Alzheimer, si bien es cierto, te pueden, mi papá al principio teníamos Aricept, que costaba como 7,000 pesos en aquel momento, después teníamos Neuroplus Duo, pero sin embargo, luego de algunas reacciones que hizo mi padre, decidimos retirarle esa medicación porque entendíamos que los doctores entendieron que quizás parte de lo que le estaba viviendo eran efectos secundarios. Entonces, es bastante complejo esto de la medicina, cada caso es distinto. Sí es bueno entender cuál es el real diagnóstico porque sí hay medicación específica para diferentes etapas. Me parece que si vamos a hablar de algo que es común, que te ayuda a que quizás un poco a oxigenar, es una tendencia, un tipo de medicación, pero también hay otra que si una enfermedad, si es un tema, por ejemplo, mi papá tiene bebé anticoagulante por el tema de bebé Xarelto, por el tema me parece que no es tanto por el Alzheimer, sino por la parte de la cerebrovascular. Entonces, desde este punto, cuando nos encontramos con enfermedades que realmente no tienen medicina, que te aseguren que te pueden mejorar, lo que yo creo que tenemos que apostar es cómo vamos a construir nuestra vida para evitar retrasar. De hecho, las doctores que yo sigo, la mayoría hablan mucho de que el Alzheimer y otras demencias quizás no lo podemos evitar, pero lo podemos empujar. ¿Cómo nosotros hemos logrado empujarlo? De medicina vuelvo y digo, no soy médico y me llevo a lo que me dicen los doctores. Sin embargo, de lo que yo sí sé es de lo que nosotros hemos visto, de cómo mi padre en el 2020 inició, 2019-2020, él inició el 2020 más bien, yéndose hacia el silencio. Comenzó cada vez hablaba menos y nosotros estábamos, concho, pero papi. Sin embargo, ¿qué hicimos? Potencializamos la terapia ocupacional, esa terapia de la que no necesariamente se habla, pero todo lo que tiene que ver con este tipo de terapia que te ayudan todo el tiempo a trabajar esa parte cognitiva y al mismo tiempo te ayuda a formar unas rutinas, porque comenzamos a llevar a mi papá al centro, a Golden Age, que es donde él va. Entonces ya el tener una estructura de terapias diarias, no es de que un día tú vas a pasar cada 15 días y te vas a sentar con él a hacer un rompecabezas, no. Es que de lunes a viernes, o un día, nosotros empezamos un día a la semana, después 3 días a la semana, después todos los días a mediodía, hasta que nos dimos cuenta lo importante que era para mi papá tener terapia, porque cuando él estaba en la casa, él se ponía muy inquieto, muy ansioso, salía, entraba, se ponía en riesgo. Sin embargo, en las terapias, lo logran como enfocar, lo ponen alegre, le sube la autoestima. Y yo creo que parte de la felicidad que estábamos viendo hoy es cómo lo hemos podido empujar y también obviamente a nivel de parte terapéutica es como hija, como yo he logrado, vámonos de fin de semana, vámonos para el supermercado como si fuera un paseo, cualquier diligencia que vamos a hacer, yo le pongo un playlist como si cada paseo fuera maravilloso. Estamos en un tapón, yo me invento un karaoke. Entonces, por eso es que digo que mi impulso tiene mucho que ver con el amor, de cómo un cambio de actitud, como la importancia de cómo cuando un cuidador está bien, puede realmente concentrarse en cómo despertar el mayor potencial y aprovechar lo que hay. Yo realmente veo a mi papá en su etapa más feliz. Y a mí nadie me había dicho que en el Alzheimer una persona podía ser feliz. En ningún libro que busqué, en ninguna película que vi, en ninguna serie, en ninguna entrevista. Y sin embargo, ustedes pueden ver mis redes. Eso, para ahí voy yo justamente en ese pie, mi amigo. Háblame de la importancia que ha tenido para ti las redes sociales, que en el de Pass By, la hija de papi y mami, que cuéntame cómo ha sido para ti. Tiene 5,368 seguidores, tiene 525, pero sobre todo es una memoria que te queda para ti. O sea, es como el archivo número uno, pero también ha sido la voz de muchos que se han acercado a ti. Háblame de esta experiencia y cómo surge. Bueno, yo estaba en aquel momento con todo el diagnóstico, el primer año, los primeros 2 años, porque creo que fue hace 2 años que yo saqué esa red. Yo me sentía muy poco comprendida por mi círculo. Los perdono, no tenían por qué entenderme, pero por mi círculo, no por todos, pero sí por gran parte de la mayoría,
había unas frases que decían que me resuenan a veces, como tú le estás poniendo ITEVI, o tú, o por lo menos no es cáncer, o me lo dijeron varias veces, o simplemente invalidar el hecho de lo que yo estaba sintiendo en el momento, que era, wow, o sea, yo pasé de tener la vida que tenía y a tener una responsabilidad de 2 adultos mayores de 70 años. Entonces, sin darme cuenta, ya yo empecé a empatizar más y a tener charlas más buenas para mí con personas de 60 para arriba. ¿Pero por qué? Porque eran ellos los que tenían los padres y de repente la gente de mi edad dejó de ser como ese soporte que quizá yo hubiera idealizado. Entonces, cuando yo le decía, bueno, la verdad que me detuve para sanar y la gente me decía, ay, pero tú sí estás bien, ojalá yo no tenga que salir a trabajar porque mira, ahora tú no tienes que salir a trabajar y puedes estar tranquila. Y yo decía, no, pero esto no puede ser, o sea, y yo casi queriéndome suicidar en realidad. Y la gente no se mide a veces cuando habla. Entonces, ese tipo de respuesta fue el que, como lo que me motivó a la hija de papi y mami. O sea, por eso es que se llama Paz, porque yo puse la abreviatura de pa y ma, de mi papá y mi mamá, by la hija de papi y mami. Me da risa porque la gente me escribe, hola Pazby, pero realmente fue como una crítica, como yo misma burlándome de, concho, ¿tú crees que yo estoy bien? Yo en una depresión que no encontraba ya qué hacer con mi vida, y sin embargo, no, la hija de papi y mami, la que le están pagando todo y está acostada en su casa, entonces ven, chúpatelo tú. Entonces nada, eso es lo que estaba pasando más o menos por mi mente. Entonces creo el Instagram y comenzaron a llegarme mensajes y muy bonitos y muchos, al principio yo casi ni ponía mi cara y realmente fue bellísimo encontrar como un apoyo tan genuino en muchos desconocidos, la verdad que a ustedes se lo debo, que se tomaban ese tiempo para no necesariamente comentar los mensajes, sino escribirme por privado, darme ese apoyo, muchísimo cariño. Y al final fue como, también yo responderle a ellos cosas como, pero en base a la esperanza, porque vuelvo y digo, no soy médico, porque soy hija. Y cuando me preguntan, Maya, ¿a qué tú te dedicas? Yo, bueno, yo primero soy hija de papi y mami. Entonces ya luego de ahí, diseñador de interiores y así. Y esa importancia de esa red de apoyo, que era lo que me gusta muchísimo que tú decías. También hay un lugar donde tú le estás reuniendo, que decían que tenían como 40 personas, que tú los reúnes a todos también. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo surge de que tú pudiste también tener ese espacio, como decíamos en principio, las rutinas, el poder socializar, el no aislarlos, porque tenemos miedo de que se vayan y se pierdan, perfecto, pero... No, mira, hay un tema, queremos que ellos se sientan o sea, hay que aceptar sus nuevas realidades, independientemente tengan demencia, si puede ser simplemente cualquier otra condición, un adulto mayor, hay que comenzar a reconocer los cambios y los patrones familiares comenzar a cambiarlo para que ellos se sientan incluidos. No podemos estar celebrando un 31 de diciembre como cuando éramos pequeños, cuando ya a las 7 de la noche ellos necesitan estar muchas veces ya almorzando, respetarle sus... Entonces, es un tema muy de que la familia acepte y entienda. Yo buscando alternativas, porque ya me estaba quedando un poco corta, pero yo siempre estaba buscando alternativas de dónde los llevo. Y yo le decía a mis amigos, miren, me acompaña al cine, que voy a llevar a papi y mami. Estaba todo el tiempo yo viendo quién es que me va a acompañar, o bueno, yo me iba sola con ellos. Me encanta realmente andar con ellos. Encontré el proyecto Canto Rodado. Canto Rodado su incubadora es Saber Amar, la Fundación Saber Amar, que está en San Jerónimo. Es una iniciativa original de Carmen Julia Gómez y en ese momento conocí a Whitney. Whitney es la que hasta el momento lo está dirigiendo y es un proyecto muy hermoso que lo pueden seguir en redes sociales, Canto Rodado RD, que cuando lo conocí ese día éramos como 10 participantes. Y yo dije, wow, ya yo tenía la idea de la asociación sin fines de lucro que ya yo estaba cocinando en mi mente, que yo quería crear. Y yo dije, esto es lo que yo entiendo que debería ser parte de nosotros. Porque la intención que yo tengo es articular. No es yo unir gente y nosotros hacerlo todo, sino encontrar todo lo que están haciendo una buena iniciativa en pro del bienestar de los adultos mayores y ver cómo juntos articulamos y logramos mayores impactos en la sociedad. Mejor ejemplo, Canto Rodado. Conozco a Canto Rodado.
como ese día era una charla, luego hicieron otro tipo de dinámica y ellos producen eventos una vez al mes. Digo ellos porque en principio estoy hablando de como que yo no era parte. Ya el tercer mes ya me hicieron caso, muchísima idea loquísima que yo les llevé y hoy le puedo decir que tenemos un chat de 97 participantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, sí es importante, sí es necesario el poder el tener espacios diseñados para adultos mayores, tener actividades diseñadas para adultos mayores, que ellos se sientan parte, pero al mismo tiempo, muchas personas o muchos que nos han invitado, por ejemplo, nos invitaron el sábado a un centro geriátrico La Colina, también hemos hecho en Golden Age, también hemos hecho en Saritas Homes, que son centros geriátricos que han conocido la iniciativa y dicen, vengan para acá, hagan su actividad aquí. Entonces, eso ayuda a que muchos conozcan esos centros geriátricos, pero al mismo tiempo ayuda a que nosotros podamos seguir corriendo la voz de la importancia de estos eventos. Entonces, hacemos un llamado también, aprovechando el micrófono, a todo el que tenga o un espacio andamos necesitando espacio que nos presten, por ejemplo, para los días que son una charla, donde los adultos mayores podamos reunirlos y ponerle, y hacer las partes que son las partes teóricas, porque la intención de Canto Rodado es conectar con cuerpo y alma, pero al mismo tiempo un poco de medicina preventiva, cosas preventivas y ese tipo de cosas. Entonces, también si quieren patrocinar algunos Cantos Rodados, siéntanse libres, pero básicamente esto, ahora somos uno. Nosotros vamos ahora a segunda pausa y cuando retornemos aún tenemos muchos temas que hablar. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes? Maya nos los cuenta todo. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González.
Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Señores, yo estoy feliz de haber tenido una conversación tan hermosa, tan edificante, con una mujer maravillosa, con una mujer que ha podido multiplicar todo lo que ha sido un reto en su vida y compartir con otros, llevar alegría. Y como dijo ella hace unos minutos, yo no pensé que una persona con Alzheimer podría ser feliz y ella está siendo feliz. Eso es como devolver una infancia a nuestros padres muchas veces que se ven en esta enfermedad tan terrible. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes? ¿Qué función cumplen con todo esto? ¿Cuáles son los programas que tienen? Si podríamos desde aquí llamar y que esto lo va a llegar a las autoridades, pues yo voy a hacer que le lleguen, sobre todo para saber que hay un apoyo que se necesita. Mira, la verdad es que parte de lo que más o menos yo me he prometido con ABAM es potencializar o exponer principalmente lo que cada quien está haciendo bien, más que atacar lo que ya cada quien pudiera mejorar o está haciendo mal, porque entonces si me caliento o si me enfoco en lo que están haciendo mal, entonces quizá le estoy faltando el respeto un poquito a lo que sí están haciendo bien y también puedo perder parte del apoyo que me gustaría para nosotros articular. Dicho esto, vamos a hablar de lo bueno. El CONAPE tiene una buena respuesta de llamadas. Ellos tienen todo el tiempo están atentos a llamadas de denuncia. Si usted reconoce a alguna persona que está haciendo, algún adulto mayor que está siendo violentado, pasa muchísimo. Yo lo descubrí investigando precisamente sobre el CONAPE, que es un trabajo grandísimo que está trabajando el CONAPE. El CONAPE va de la mano con salud pública y al mismo tiempo tiene esa potestad, o más bien tiene ese reto de cuando hay evidencia de agresión, ya con las demás autoridades, ir a hacer como el protocolo para poder protegerlo. Por vía cercana y creíble, que era cuando yo principalmente tenía mis dudas, me acerqué y me comentaron muchos casos de cómo se han evidenciado, y muchas veces son los vecinos o son no necesariamente los familiares los que denuncian. Hay muchos adultos mayores de diferentes extractos que los hijos le cogen la pensión, lo mandan por ahí. Mira, un caso puntual que mira, lo dejaron en una iglesia y el hijo en su casa. O muchos casos que cuando el adulto mayor comienza a tener ciertas debilidades, los hijos o los familiares comienzan a controlarle el dinero, y el adulto mayor apenas comiendo, viviendo en precariedad, y el otro cogiéndose el dinero. Entonces, el CONAPE por ahí va, me dicen que realmente está haciendo un buen trabajo. En cuanto a fondos, eso ya sí, el presi debería ver cómo le da un poco más de cariño a ese presupuesto, porque realmente es demasiada la situación actual de todo a quien hay que ayudar. Y sí me han dicho que el porcentaje, que el dinerito que le dan a cada uno que se inscribe está muy por debajo de lo que es realmente un gasto de un adulto mayor. Entonces, pero sí, por lo menos a través del Ministerio de Salud Pública también me han validado que están haciendo un buen trabajo. Yo solamente tengo palabras de agradecimientos a ti por haber estado conmigo esta hora. Yo estoy feliz de que podamos poner sobre la mesa estas conversaciones y que realmente se haga, como tú dices, es granito a granito, igual que la gente que está aquí y que cada semana nos va apoyando con esos comentarios, con ese like, con ese compartir estos programas, porque para mí me siento sumamente feliz de que podamos conversar. La situación de Maya y la mía, en cierto modo, no se parecen, pero al final voy transitando un camino que, como yo dije, no es un carro que va a 100, pero va a 75. Entonces, el tener su experiencia, el ella también educar, síganla en las redes sociales, hablar de esto, no dejarlos de lado, porque
hay que recordar que tenían tanta paciencia cuando nosotros éramos niños, que nosotros también tendremos que tener esa misma capacidad con ellos cuando van perdiendo todo tipo de capacidades. Así que gracias por haber estado aquí. Nosotros nos despedimos con 3 palabras de mía siempre. Que Dios le bendiga. Mi besito Bermúdez. Maya, cuando tú quieras tú puedes volver. Ya tú sabes que sí. Y señores, nos vemos el próximo sábado. Gracias por estar ahí en este De Tú a Tú con Jenny Aquino.